Enfermedades profesionales es el tema de hoy y para ahondar en este tema vamos a recibir al doctor Daniel Nogueira. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo te va, Mónica? ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo les va? Bien, importante distinguir entre enfermedades profesionales y aquellas que no lo son. Es muy importante hacer esa distinción para, bueno, aquellos que esperan de repente una cobertura del banco, claro, o, bueno, para tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, ahora digo, bueno, posiblemente para beneficios de muchos se amplió, como tú decías al comienzo, el espectro de enfermedades que son consideradas profesionales. Yo creo que acá lo importante es que hay que tener en cuenta que la enfermedad profesional es aquella que surge obviamente de la práctica o ejercicio de una profesión, y cuando digo profesión no me refiero a profesiones universitarias, o me refiero a cualquier tipo de trabajo que en definitiva pueda llevarnos a la aparición de un problema de salud. Posiblemente acá también lo importante destacar es que esto es un proceso lento, ¿no? Un proceso que se da en el tiempo, a diferencia de lo que puede ser un accidente laboral cuando nos ocurre algo agudo en un momento por ejercicio de nuestro trabajo, y que muchas veces obviamente se deriva inmediatamente al Banco de Seguros del Estado. En las enfermedades profesionales el problema de salud va surgiendo paulatinamente, incluso muchas veces de manera asintomática, en la cual nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo hasta que de alguna manera se sobrepasa un umbral y surge el problema, que puede ser físico o puede ser psicológico, ¿verdad? O sea, la gama o el espectro de problemas puede ser muy amplio. Y yo creo que eso es importante destacarlo para pautar bien de qué estamos hablando y la gente no lo confunda con el accidente laboral que puede ocurrir a un trabajador que se cae y se quiebra una pierna. Después, como tú decías, cómo distinguir una enfermedad común de una enfermedad profesional. Y bueno, y acá hay varios ítems a tener en cuenta. Y uno de ellos, el primero es la presencia de un agente. O sea, tiene que existir un agente en el ambiente, en el trabajo. Puede ser el mismo entorno, puede ser el objeto que se está manipulando o el instrumental que se está manipulando para trabajar, el que nos vaya a ocasionar el problema. O sea, agente en primer lugar. En segundo lugar, tiene que existir la demostración de que esa exposición a ese agente causal es la que nos está causando el problema de salud. Un tercer aspecto a tener en cuenta es el de la enfermedad. En ese sentido, la enfermedad tiene que quedar perfectamente definida, tanto en sus aspectos clínicos como anatomopatológicos como terapéuticos. Demostrar que existe... Tiene que ser demostrable, ¿no? Ahí Claro, está, demostrar que existe enfermedad como consecuencia de la exposición reiterada en el tiempo, ¿no?, a ese agente al cual hacíamos referencia. Y después, lo que tú estabas diciendo, demostrar también la relación de causalidad, o sea, tienen que existir pruebas que permitan establecer con claridad que esa exposición prolongada en el tiempo a la gente nos causó esa enfermedad o problema, ¿no?, de salud perfectamente definido. Digamos. Causa-consecuencia, porque si no, ahí es donde después vienen los problemas. Entonces, en definitiva, la conjunción de estos cuatro elementos a los cuales hacíamos referencia es lo que permite definir la enfermedad profesional y diferenciarla de lo que es una enfermedad o problema de salud común. Hay que volver a reiterar, ya lo hicimos en el primer bloque, también en decirles el tema psicológico, que las enfermedades psicológicas no están por lo menos con cobertura del Banco de Seguro del Estado, ya nos explicaba el representante del banco, justamente porque es más difícil de probar, claro, y entonces puede englobarse muchísimas cosas. Exacto. Entonces ellos por ahora o por el momento, y es la recomendación mundial también, de que hasta ahora no sean incorporadas, lo cual deja también a muchos seguramente que también de repente están viviendo situaciones o de persecución laboral o que también tiene que ver con lo psicológico de lado, pero bueno, también se entiende la explicación del Banco de Seguros del Estado, obvio, por ese lado también. Claro, como tú decís, es muy difícil de demostrar, pero por otra parte, lamentablemente, porque es difícil de demostrar, en muchos lugares de trabajo justamente se abusa y se recurre a este tipo digamos, de presión sobre el trabajador, porque saben que el trabajador no tiene muchas herramientas después para enfrentar la situación. Yo personalmente, siempre lo digo, en un trabajo que tuve hace un tiempo atrás, fui víctima de hostigamiento laboral, psicológico, porque si tú cumplís una función, te separan de esa función, te recluyen en un rincón a que no hagas nada. Fui testigo, no te preocupes. Fuiste testigo, claro, y pasás 8 horas sin hacer nada. Muchos dirán, qué fantástico tener un laburo y no hacer nada. No, es tremendo. No es bueno. No es bueno porque en definitiva, o sea, te sentís un inútil, que no servís para nada. Y hoy en día se da mucho eso. Se da lamentablemente mucho esa situación y la gente a veces por
mantener una fuente laboral, se va dejando, hasta que al final decís, bueno, pero ¿qué es lo que estoy haciendo acá? La persona se empieza a sentir mal, o sea, no se siente útil, le parece que en realidad no cumple el rol que tendría que estar cumpliendo, y el hostigamiento laboral es muy frecuente hoy en día. Por suerte ahora hay muchas empresas que también se están dedicando, a indagar en los distintos lugares sobre esta causal. Obviamente después, el otro tipo de enfermedades que no son las psicológicas son más fácilmente demostrables, ¿verdad? Y es un poco en función de los tipos de riesgos ambientales que se pueda tener en el trabajo, riesgos físicos, químicos, biológicos, y los más comunes que son los llamados ergonómicos. Daniel, ¿cómo prevenir? ¿Se pueden prevenir estas enfermedades profesionales tanto como hablamos de otras? Y la prevención siempre existe en la medida de las posibilidades que tengamos de trabajar en prevención. Hay ámbitos laborales en los cuales el empleador creo que tiene estas cosas muy claras y vuelve o convierte al trabajador realmente en un socio en el cual hay una adecuada comunicación en cuanto a factores de riesgo. Entonces yo creo que esos son los lugares de trabajo ideales, que no son muchos. Pero en definitiva yo creo que acá el principal agente de seguridad para manejar la prevención siempre tiene que ser el empleado. ¿Ah? Con esto no quiero decir que el empleado esté machacando todos los días y reclamando todos los días por mínimas cosas, como muchas veces ocurre. No se trata tampoco de que el trabajador sea ese que está siempre golpeando la puerta para reclamar cosas o movilizando al gremio para reclamar cosas. Pero en definitiva creo que es la persona que ante situaciones de exposición a elementos físicos, químicos, biológicos, como te decía, o de la dinámica de trabajo o psicológicos, percibe una situación que comienza a identificar como un problema de salud, yo creo que ahí hay que hablarlo con el empleador o hablarlo con los compañeros de forma tal de empezar a trabajar en el tema y ahí sí llevar a todos los mecanismos de prevención posible. Obviamente no es fácil, sobre todo por lo que te decía hoy en día, porque la gente tiene miedo de perder su fuente de trabajo, supuesto, así claro. como hay mucha gente que trabaja en negro, sin aportes, y después les implica un problema a la hora de tener que retirarse porque no tienen de qué vivir, porque no se pueden jubilar. Están muchas veces atados a eso y obviamente... Por no perder el trabajo, también pasa que, bueno, no solamente te trabajan en negro, sino que después encima te trabajan más de las horas que tienen que hacer, no les dan ni siquiera media hora de descanso para comer, o sea, bueno, todo eso obviamente estamos hablando de elementos que favorecen la aparición de problemas de salud. Bien, ¿cuáles son los riesgos más comunes que fomentan la aparición de este tipo de enfermedades profesionales? Los agentes químicos, gases, vapores y aerosoles en determinadas profesiones, los físicos, lo que tiene que ver con el ruido, el calor, las radiaciones, las vibraciones. Ayer recién veíamos a un compañero haciendo referencia a los que trabajan perforando las calles con esas máquinas, que realmente te desestabilizan todo el organismo, más allá de lo que es el ruido. Los riesgos biológicos, aquellos que manipulan virus, bacterias, parásitos, el ámbito científico, el ámbito médico, y como te decía después, aquellos que tienen que ver con las posturas inadecuadas, los movimientos repetitivos, las posiciones físicas incorrectas a la hora de trabajar, que son los que se llaman riesgos ergonómicos. Justamente la ergonomía es una disciplina bastante nueva que estudia el trabajo justamente en relación con el entorno que se lleva a cabo y también con quienes los realizan. Así que los objetivos de esta disciplina y en definitiva los objetivos que todos tendríamos que tener como empleador y empleados es el de crear condiciones de seguridad de trabajo, promover las mejores condiciones de salud, prevenir la fatiga laboral, adecuado calefaccionamiento, adecuada iluminación, entornos laborales agradables. Uno siempre dice, las horas de trabajo son horas de tu vida. Por supuesto. Tú optás un trabajo la mayoría de las veces porque te gusta hacerlo. Hay veces que alguien trabaja en algo obligadamente, no es lo que toda la vida le gustó hacer. También no es lo que pero si partimos de la base que hacemos el trabajo que nos gusta hacer, son horas de la vida, y son muchas horas de la vida. Entonces el trabajo tiene que ser... Quizás la mayoría, ¿no? Exacto, el trabajo tiene que ser disfrutable. Tiene que ser disfrutable. Si un trabajo no es disfrutable, no es saludable, y si no es saludable, nos puede llevar a la aparición de muchos problemas de salud. Bien, Daniel, vamos por buen camino porque disfrutamos del trabajo que hacemos. Sí, eso por supuesto es muy bueno. Sí. Por ahora sí. Bien, Daniel, muchísimas gracias y la semana próxima te esperamos con otros consejos acá en Vida Sana. Muy bien, nos vemos la próxima semana, que pasen bien. Bien, nos vemos la próxima, así que los esperamos, que pasen bien. Chao, chao.